Espíritu entre nosotros. Muy buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La última clase estuvimos viendo el final del libro de Jeremías y luego también el libro de Lamentaciones. El final del libro de Jeremías, los últimos capítulos, tenían que ver con una serie de profecías que él da sobre naciones de alrededor, y especialmente los capítulos 50 y 51 se concentran, son muy largos, se concentran solamente en Babilonia, en la profecía de la caída de Babilonia. Y luego el último capítulo, el capítulo 52, era un relato histórico calcado del que hay en Final de Reyes y Final de Crónicas, acerca del asedio, los últimos días del reinado de Sedequías, y luego el asedio y la caída de Jerusalén. Y después ya entramos en el libro de Lamentaciones, que era la composición que Jeremías elaboró en base a la experiencia que tuvo de ver pues toda la derrota y toda la caída y el desastre que aconteció en Jerusalén. Veíamos que es un libro que está en forma poética, como por ejemplo también el Cantar de los Cantares. Lo que pasa es que el tono de uno y de otro son totalmente diferentes. El libro de Cantar de los Cantares es de un tono gozoso, un tono alegre, y el libro de Lamentaciones, como su propio nombre indica, pues es de tristeza y de lamento a causa de lo que había pasado. Vimos que es una composición que de los 5 capítulos que tiene, 4 de ellos están en forma de acróstico, que dijimos que era un método literario, no solamente de la antigüedad, sino también hasta el día de hoy, que se sigue usando, entonces en el que se hace con las letras iniciales de cada versículo, pues se hace un ordenamiento que puede ser alfabético o también para que forme un nombre. Por ejemplo, el nombre de Zacarías, pues entonces la primera letra sería la Z, la segunda del segundo versículo la A, la tercera del segundo, y entonces tienes ahí el nombre de Zacarías, por ejemplo. Bueno, es otra forma de acróstico. En este caso, libro de Lamentaciones y también el Salmo 119, algunos otros salmos también, son en forma alfabética. Y ahí veíamos entonces cómo se expresa por un lado la justicia de Dios trayendo el juicio sobre la ciudad amada, pero que a causa de sus reiterados y continuados pecados en el tiempo, pues ha provocado la ira de Dios, y también al mismo tiempo la misericordia, porque esa ira no ha sido llevada hasta el extremo, es decir, hasta el exterminio y la destrucción de toda la nación, sino que es una severa disciplina, pero no significa la destrucción, sino que tiene un futuro, entonces, y unas promesas, y también el mismo Jeremías está expresando ahí en penúltimo versículo esa oración donde dice: vuélvenos, oh Señor, a ti, y nos volveremos, restaura nuestros días como al principio. Y ahora entramos en el libro del profeta Ezequiel, el tercero de los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Como hacemos normalmente, vamos a ir a mirar los errores que hay en la primera edición de los manuales. Luego en las ediciones que se han hecho después se han corregido estas cosas, pero en la primera, que es la que tenéis algunos de vosotros, pues están ahí recogidos. En la página 142, en el último párrafo, dice una frase típica de Ezequiel, el tercer renglón, ahí está unas citas bíblicas que son Éxodo 7, 5, 17, 14, ese está mal, es 14, 4. Hay que tachar el 1. Y luego, en el último renglón de todos, hay una ristra ahí de citas también. Entonces, 7, 4, 27, 11, 10, 12, 15, 16, 20, hay que tacharlo, ¿vale?
11, 10, 12, 15, 16, 20 hay que tacharlo. Y luego avanzamos un poquito más en ese renglón, llegamos a 22, capítulo 22, 16 pone 47. Ese 47 hay que cambiarlo por 22. 22, vale. Bueno, si alguno no lo habéis pillado, luego al final me lo decís y yo lo repaso. Entonces, Ezequiel es el profeta de la deportación. Tenemos allí en el diagrama en la página número 136, tenéis un diagrama con una tabla cronológica ahí donde vemos situado el ministerio de Ezequiel, que fue contemporáneo de Jeremías, es decir, Jeremías y Ezequiel vivieron en el mismo tiempo, con la diferencia de que Jeremías estuvo profetizando principalmente en Jerusalén, aunque también en otras ciudades de Judá. Ahí es donde se desarrolló la gran parte de su ministerio durante casi toda su vida, y luego los últimos años él se lo llevaron a Egipto, los judíos que huyeron a Egipto se lo llevaron con él, y allí fue donde estuvo ministrando la última etapa de su vida. Mientras que Ezequiel es un profeta de la deportación, es decir, su ministerio no se va a desarrollar ni en Jerusalén ni en las ciudades de Judá, sino que se va a desarrollar entre aquellos que han sido llevados al destierro. El segundo destierro. Hubo 3 destierros: bajo Joacim, bajo Joaquín, el hijo de Joacim, y este es cuando Ezequiel es llevado al destierro, y el último de todos y el más grande, que fue bajo Sedequías, que es cuando se produjo la caída de Jerusalén. Ahí tenéis entonces el dominio, lo tienen los babilonios con Nabucodonosor II, los medos están al acecho, y de hecho los medos juntamente con los persas son los que finalmente van a acabar con el imperio babilónico después de una duración de aproximadamente 70 años, y en Roma se desarrolla la civilización etrusca. Gracias a los etruscos tenemos nosotros el alfabeto latino. El alfabeto latino nos vino por los romanos gracias a los etruscos, que fueron los que escribían con unas letras entonces parecidas a las nuestras. Una división que podíamos hacer del libro sería la que he puesto aquí en la pizarra. Ezequiel nos da una serie de fechas, todas estas, que él mismo anota en su libro, y entonces esas fechas nos pueden servir de referencia. Nada más empezar el libro hay esta fecha del año quinto. Bueno, la primera de las fechas está en el versículo 1, dice ahí 1:1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, pero inmediatamente en el versículo 2 dice, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín. Entonces, primero empieza diciendo en el año 30 y luego en el versículo siguiente dice en el 5.º año. ¿En qué quedamos? ¿Era el año 30 o era el 5.º año? Bueno, el 5.º año es de la deportación del rey Joaquín, cuando él mismo fue llevado allí cerca de Babilonia. Pero el año 30 se ha supuesto que es la propia edad que tenía el profeta, que tenía 30 años. Esa es una posibilidad entonces que se está señalando. Él era sacerdote, Ezequiel, lo mismo que Jeremías. Jeremías también era sacerdote. Y es interesante que los sacerdotes comenzaban su ministerio a los 30 años. El ministerio sacerdotal comenzaba cuando cumplía 30 años hasta los 50, que entonces se retiraba y dejaba a otros continuar. Entonces, pero la primera de las fechas, desde la deportación, entonces es esta, el año 5.
Eso quiere decir que quedan 6 años para que se produzca la catástrofe. La catástrofe es la caída de Jerusalén. Quedan 6 años. Entonces, hay una serie de fechas que marcan antes de la caída de Jerusalén. El año quinto, el capítulo 8, versículo 1, año sexto, capítulo 20, versículo 1, año séptimo, y capítulo 24, 1, año noveno. Y esta es una fecha muy importante porque es cuando comienza el asedio de Jerusalén. El profeta se entera, sabe, entonces, aunque está a muchos kilómetros de distancia, conoce que se ha comenzado el asedio de Jerusalén. La inmensa mayoría de todas estas profecías anteriores a la caída son profecías contra Israel. Son profecías que van dirigidas para reprender, para exhortar, para anunciar todo lo que va a ocurrir. Luego tenemos una serie de profecías centrales en el libro, que son capítulo 26.1, año 11, 29.1, año 10, fíjate, aquí está cambiado el orden, incluso aquí tenemos año 27 y aquí tenemos 25. O sea, ¿os acordáis que en Jeremías ocurría también una alteración de las profecías? Unas estaban dadas con el último rey, luego saltaba al primero, luego volvía otra vez al último, etcétera. En la composición del libro estaba puesto así. Entonces, aquí año 11, año 10, año 27, esta es la más posterior de todas, año 11, año 11, año 12, y todas estas profecías son contra naciones, contra las naciones de alrededor. De hecho, una de las características que tiene Ezequiel, lo mismo que tenía Jeremías y también Isaías, es que su ministerio no solamente va dirigido hacia el pueblo de Dios, hacia Israel, sino también hacia las demás naciones. Y así, si veis en la página 139, en el diagrama de la página 139, pues veréis ahí la columna en el centro, la columna verde, donde está Ezequiel, y ahí veis entonces las diferentes profecías que él da sobre Filistea, sobre Amón, sobre Moab, Edom, Egipto, Tiro y Sidón. Estas son las profecías en el centro de su libro, y luego están las que vienen después de la caída de Jerusalén. Porque en el capítulo 33, versículo 21, año 12 de la deportación de Joaquín, sí, es cuando se produce la caída de Jerusalén, y la tercera deportación y final es la que va a acontecer. Por lo tanto, es una fecha muy importante que marca un antes y un después. Y luego, desde el capítulo 40 hasta el final, hasta el capítulo 48, están dadas en el año 25. Y todas estas profecías están centradas en el templo, en la descripción del templo, en el reparto de la tierra. Luego, cuando lleguemos allí, vais a ver que tengo yo más preguntas que a lo mejor vosotros, porque hay cuestiones que son muy difíciles, muy complicadas y complejas, entonces, en esos últimos capítulos de Ezequiel. Es decir, contando desde el año quinto hasta el año 27, desde la primera hasta la última, son 22 años. Es decir, el ministerio de Ezequiel entonces duró aproximadamente 22 años. Lo que dijimos de Isaías y Jeremías, que básicamente su ministerio consistía en la predicación, eso es lo que ocurre también con Ezequiel. Él es un predicador que llama, que exhorta al arrepentimiento, que denuncia el pecado, lo mismo que habían hecho
y estaba haciendo en ese momento también Jeremías allí en Jerusalén. El libro comienza con una visión, capítulo 1, versículo 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El libro, por lo tanto, comienza con una visión que el profeta tiene y el libro va a terminar con otra visión. Allí en el capítulo 40 y versículo 1, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Una visión como comienzo del libro, otra visión como término del libro. Entre esas dos visiones, entonces, está todo el contenido del libro. Hay una diferencia entre esas dos visiones, la visión primera y la visión última. La visión primera es una visión de la presencia trascendente de Dios, de la presencia de Dios en su gloria, pero solamente eso, Dios y solo Dios en su gloria. Eso es la contemplación que ve Ezequiel, en el capítulo 1. Mientras que en el capítulo 40, a partir de ahí hasta el final, ve también la visión de la gloria de Dios, pero en el templo, dentro del templo. ¿Veis la diferencia? En el capítulo 1 es solamente Dios, nada más. En el capítulo 40 es ese mismo Dios de gloria y de trascendencia, pero en el templo. Entonces indica la presencia de comunión con Dios, de Dios con su pueblo. Capítulo 1, Dios solo. Capítulo 40, Dios con su pueblo. El nombre, se me había pasado por alto, el nombre de Ezequiel significa fortalecido por Dios. Ezequiel significa fortalecido por Dios. Y efectivamente, cuando lleguemos al capítulo 3, vamos a ver que Ezequiel necesita la fortaleza de Dios, no su propia fortaleza humana, que no sirve para nada, la fortaleza de Dios para la misión a la que Dios le ha llamado, porque es una misión difícil y es una misión muy dura la que va a enfrentar, y por lo tanto necesita que Dios le invista de esa fortaleza. Que Dios levante a un profeta en este momento y en esta tierra donde él no está en Jerusalén, como hemos dicho, él está en esta localidad donde dice junto al río Quebar. No se sabe exactamente la localización exacta de este río, pero sí que estaba cerca de Babilonia. Que Dios levante un instrumento como es este profeta en este lugar y en este momento tan crítico para la nación, significa la continuada apelación de Dios a su pueblo. Dios no se cansa, no dice habéis sido desterrados, ahí os quedáis y ya está, sino habéis sido desterrados, pero voy a continuar hablando, voy a continuar mandándoos palabra. Y en ese sentido también indica el testimonio que Dios está dando de sí mismo en medio de esas circunstancias nacionales tan duras por las que la nación está pasando.
De la misma manera que vimos en Jeremías y también en Isaías, que son predicadores y por lo tanto el mensaje que van a traer es a través de la palabra oral. Sin embargo, lo mismo que los otros, que Isaías y Jeremías, Ezequiel va a hacer uso también de símbolos. Símbolos que son ilustraciones gráficas, ilustraciones visuales que ayudan y que le dan un matiz que no solamente se queda en algo teórico, en algo de palabras, sino que es algo que todos los que están siendo testigos pueden ver y pueden comprender perfectamente. A la palabra va unido el símbolo para darle refuerzo, para darle todavía más consistencia. Algunos de esos símbolos son, por ejemplo, en el capítulo 3 y versículo 26, dice: y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende porque son casa rebelde. Es decir, durante un periodo de tiempo el profeta, los labios del profeta quedan sellados de parte de Dios. No tiene palabra propia, no tiene palabra personal hasta que tenga palabra de Dios. No va a decirles nada de sí mismo, de sus propias ideas, sino que va a estar callado, va a estar mudo hasta que tenga la palabra de Dios, que es verdaderamente la palabra que hay que dar. Otro símbolo que el profeta va a emplear lo tenemos en el capítulo 4 y versículo 1. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlos delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Un adobe es barro, y entonces lo que el profeta va a hacer es dibujar como una especie de croquis. Él conoce la ciudad de Jerusalén, sabe las murallas que la rodean, las puertas que tiene, etc. Y entonces lo que va a hacer va a ser ese dibujo. Bueno, mediante esta ilustración, entonces va a hacer como si fuera un asedio, el asedio de Jerusalén, con una plancha de hierro delante, ilustrando entonces todo lo que allí va a ocurrir. Otro símbolo que él emplea en este mismo capítulo, versículo 4, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, el número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Durante 390 días él se va a acostar del lado izquierdo, va a dormir del lado izquierdo todas las noches durante más de un año. Es un poco difícil, ¿verdad? Estar todo el tiempo, pero es una señal. Cuando lleguemos a ese capítulo lo veremos, el significado de todo eso. Y luego hay la otra señal, que es sobre el lado derecho, 40 días, entonces señalando los años de la maldad de Israel y de Judá. Otra ilustración que Dios le dice que emplee la tenemos en el versículo 9. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. Esto indica la escasez, la precariedad de las circunstancias que van a tener que vivir los moradores de Jerusalén a causa de ese asedio, de ese croquis que Ezequiel ha dibujado. Entonces, 20 siclos de peso son 200 gramos. 200 gramos es muy poco alimento. De tiempo en tiempo la comerás. Es muy poco para ilustrar entonces las penalidades y sufrimientos
que van a pasar los moradores de Jerusalén. Versículo 11, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Un hin son 6 litros. La sexta parte quiere decir que es 1 litro de agua de tiempo en tiempo. Alimento muy escaso, agua también muy escaso. Son las condiciones penosas en las que van a estar. Versículo 12, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza. Pan de cebada es el pan de ínfima calidad, de baja calidad. El pan de trigo es bueno, el pan de centeno es bueno, pero el pan de cebada es el peor de todos. De hecho, es el pan de los pobres. Pues esta es la clase de pan, entonces, que va a tener que comer Ezequiel y los habitantes de Jerusalén. Además, cocido debajo de la ceniza. La ceniza ya no tiene prácticamente calor, conserva solamente un poco, pero el pan no está encima, el pan está debajo, lo cual quiere decir que el pan no está bien cocido, no está bien hecho. Y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Qué repulsivo, ¿verdad? Qué poco agradable es el combustible con el que el pan se está comiendo, pero es que no hay otra cosa, no hay madera de donde echar mano para poder cocinar ese pan. Entonces todo esto son símbolos que hablan de las condiciones terribles que van a tener que experimentar los moradores de Jerusalén. Otra ilustración, otro símbolo, lo tenemos en el capítulo 5 y versículo 1. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. El hecho de raparse totalmente, tanto la cabeza como la barba, es una señal de humillación, es una señal de quebrantamiento, de dolor. Entonces, y es lo que aquí se está tratando. Otro símbolo lo tenemos en el capítulo 12, versículo 3. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Y entonces aquí Ezequiel lo que está haciendo es mudarse de sitio, mudarse de lugar donde estaba hasta este momento, se cambia a otro sitio. Mediante ese simbolismo lo que está ilustrando es que los moradores de Jerusalén, aunque ellos no hayan sido todavía deportados, sin embargo, finalmente lo van a ser. Y mediante este acto del profeta de trasladarse de un sitio a otro, indica el traslado contra su voluntad que van a sufrir los moradores de Jerusalén. En el capítulo 24 tenemos otra ilustración. Versículo 3, y habla por parábola a la casa rebelde y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua, junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos, toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella, haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Y lo que va a pasar con esa olla es que sirve de ilustración también para lo que va a pasar con Jerusalén, con todos los habitantes dentro de ella,
que incluso van a sufrir el incendio, la quema de las casas, hasta del sitio más sagrado, que es el templo, también va a ser incendiado. Me he saltado uno, que está en el capítulo 21 y versículo 19. Tú, hijo de hombre, traza 2 caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos, y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a donde va. Así que aquí es como si Ezequiel estuviera otra vez dibujando o trazando, tal vez sobre el suelo, el dibujo de 2 caminos. Versículo 20. El camino señalarás por donde venga la espada a Rabá de los hijos de Amón y a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los 2 caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torre de sitio. Aquí, con esta ilustración, este símbolo de los 2 caminos que parten de un mismo sitio, el profeta está ilustrando la decisión que en determinado punto de su recorrido, que viene del norte, Nabucodonosor va a tomar. ¿Por dónde tiro? ¿Por aquí o por allí? ¿Por dónde voy? ¿Hacia allá o hacia acá? Y como son paganos, entonces recurren a la adivinación, a la superstición. Por ejemplo, con esto de sacudir las saetas, sacudir las flechas, mirar el hígado, se refiere al hígado de animales. Ahí ellos suponían que eso tenía un mensaje oculto para decir de acuerdo a lo que los adivinos estaban en ese momento pensando. Y es así entonces como Nabucodonosor decide que va a tomar el camino hacia Jerusalén para comenzar su ataque contra la ciudad. Otro símbolo, y este es muy duro, personal, para el propio profeta Ezequiel, lo tenemos en el capítulo 26 y versículo 16. Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Es decir, Ezequiel no va a llorar por su mujer, no va a guardar luto, no va a hacer ninguno de los gestos ni actos que es normal, que es natural que se hagan cuando un ser querido ha muerto, y además en una muerte repentina, en una muerte inesperada, que eso añade todavía más dolor y tragedia. Esto que Dios le dice al profeta que se guarde de expresar su dolor abiertamente, es entonces lo que va a ocurrir también ante la caída que va a suceder de Jerusalén. Ya vimos que en el profeta Jeremías había algo parecido, aunque él no tuvo esposa, porque Dios le dijo que no se casara, pero le dijo: no entres en casa de luto, porque yo he retirado de este pueblo mi consolación. El último de los símbolos que el profeta emplea lo tenemos en el capítulo 37 y versículo 16. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. 2 palos diferentes, entonces, que el profeta toma y los agarra con su mano. Y de esta manera está ilustrando la unidad de esos 2 palos diferentes, para ilustrar que la división
del reino que se produjo siglos antes, allá con Jeroboam y Roboam después de la muerte de Salomón, entonces va a haber una reunión o una reunificación de Israel. Símbolos en Ezequiel, maneras visuales de darle fuerza a un mensaje. Y como vimos también en Jeremías y en Isaías, y veremos en otros profetas, y si Dios quiere que lleguemos al Nuevo Testamento, veremos que Jesús los va a utilizar, y también Santiago en su carta va a hacer uso de ellos, son las comparaciones. Las comparaciones, las ilustraciones con cosas que son familiares para la gente, que están habituadas a verlas y entienden perfectamente su significado, y entonces el profeta las emplea. Por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 9, no, es 3:9. ¿Tenéis un boli alguien por ahí? Gracias, porque si no se me va a olvidar. Gracias. Capítulo 3 y versículo 9, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Aquí, por cierto, aparece la palabra fuerte. Y hemos dicho que el nombre del profeta, Ezequiel, es fortalecido por Dios, significa fortalecido por Dios. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. El diamante es la sustancia, es el material más duro que existe. El pedernal también es muy duro. Son dos ilustraciones para describir entonces la fortaleza interior que Dios va a dar al profeta Ezequiel ante la dificilísima misión que le aguarda. Otra ilustración la tenemos en este mismo capítulo 3 y versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El atalaya es el vigía, el vigilante, que está encima de las murallas y por lo tanto ve lo que los demás no ven. Los demás están detrás de las murallas, debajo de las murallas, y entonces ven solamente lo que hay dentro de la ciudad, pero no ven lo que hay fuera de la ciudad. Pero el atalaya sí, porque está colocado en esa situación de elevación. Y por lo tanto, si hay un ejército enemigo que aparece por el horizonte, el atalaya es el que se entera y es el que da la voz de alerta para que los demás se preparen. Esa ilustración del atalaya es familiar a todo el mundo y Dios le dice a Ezequiel: tú eres el atalaya de este pueblo, tú eres el que debes de anunciar de los peligros que se ciernen sobre él para que ellos puedan tomar medidas y reaccionar. Si tú no los avisas, te hago responsable de lo que les pase a ellos. Si tú les avisas y ellos no hacen caso, ellos son los responsables de la decisión que han tomado. Otra ilustración que el profeta toma, y está tomada de la construcción, lo tenemos en el capítulo 13 y versículo 10, está hablando acerca de los falsos profetas y de las maneras que los falsos profetas utilizan para llegar al corazón de la gente. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz no habiendo paz, y uno edificaba la pared y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Ahora, un recubrimiento de lodo suelto es evidente, aunque uno no sea albañil, ni sepa nada de albañilería, que eso no sirve para nada.
es algo totalmente inconsistente que se va a caer, aunque momentáneamente pueda mantenerse, eso no tiene la consistencia necesaria y por lo tanto la pared esa corre peligro mortal. Otra ilustración la tenemos en el capítulo 15 y versículo 2. Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Es evidente que la madera de la vid no sirve como madera. La vid sirve para lo que sirve, es útil para lo que es útil, para las uvas, para el vino, pero en cuanto madera en sí, en cuanto material en sí, eso no sirve para nada. Y mucho menos, como dice luego, si además está quemada por el fuego por los dos extremos y también por el centro. Esa madera de la vid no sirve para nada, es totalmente inútil. Es una ilustración para definir lo que ha pasado con Jerusalén. Totalmente inútil, para nada es buena. Capítulo 16 es un larguísimo capítulo y no lo vamos a ver ahora, lo veremos en su momento, pero es una ilustración acerca de la historia de Jerusalén, desde sus comienzos, cuando prácticamente no era nada, hasta sus momentos de esplendor y luego pasando por toda su decadencia. El profeta coge la figura de una mujer, desde que acaba de nacer hasta que se hace adolescente y luego llega a la madurez, etc. Entonces es una ilustración para la historia del ascenso y la decadencia de esta ciudad. Otra ilustración también la tenemos en el capítulo 17, es acerca de dos águilas y una vid. No lo vamos a ver ahora, pero ilustra el caso de las naciones de Babilonia, Egipto y la ciudad de Jerusalén. Capítulo 19 y versículo 2. Dirás, o mejor 1, y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel, dirás cómo se echó entre los leones, tu madre la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros. Aquí tenemos entonces a Jerusalén, la leona, con sus cachorros, que son los reyes y los príncipes a los cuales ha dado a luz. Los que están viviendo durante la época de Ezequiel, Sedequías y los que han vivido un poco antes. Capítulo 22 y versículo 18. Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. La escoria es lo sobrante de cuando un metal ha sido sometido al fuego. Si ese metal no es puro, entonces se desprende la escoria. Bueno, pues es una ilustración precisamente para lo que en Israel se ha convertido. No hay nada noble, no hay nada puro, sino que toda la nación se ha convertido en escoria. Este mismo capítulo 22 y versículo 25, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiendo que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Aquí se está hablando de los profetas que son como leones rugientes, fieras, que están devorando. Versículo 27, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Así que los dirigentes de la nación son leones, fieras, rugientes y lobos.
los profetas y los príncipes. ¿Qué clase de dirigentes tiene esta nación? Capítulo 23 es un largo capítulo sobre Samaria y Jerusalén, las dos ciudades, Samaria la capital del reino del norte, Jerusalén la capital del reino del sur, y el profeta las ilustra como si fueran dos mujeres que son hermanas, y habla de la historia de cada una de ellas y hace la comparación entre una y la otra. En el capítulo 27, que también es un largo capítulo, sobre la ciudad de Tiro. Tiro son los fenicios. Nos acordamos de los fenicios, ¿verdad? Nos han salido en bastantes ocasiones porque ellos eran cananeos y fueron los comerciantes de la antigüedad que llegaron aquí hasta las costas del sur de España para fundar colonias, todo ello con el objetivo de ganancia, de comercio. Y aquí en este capítulo 27 se describe a Tiro. Tiro es la ciudad fenicia, la capital de Fenicia, y se la compara con una nave, una gran nave, que está hecha, la madera, las velas, se va describiendo todo ello, de qué está hecha, de forma magistral. Esa gran nave que está recorriendo, surcando los mares, haciendo comercio por todos los lados, finalmente va a llegar un momento en el que se va a hundir, un naufragio. Y efectivamente es lo que va a pasar con Tiro, históricamente. En el capítulo 29 y versículo 3, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hizo. A Faraón se le está comparando aquí con este gran dragón, un gran monstruo que yace en medio de sus ríos, en medio del Nilo. Es posible, pero no es totalmente seguro, que aquí se pueda referir al cocodrilo, ya que en el Nilo abundan y abundaban los cocodrilos. En el capítulo 31 y versículo 3, he aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. A Siria se le compara con un cedro. El cedro no es un árbol cualquiera, no. El cedro es un árbol majestuoso. El cedro es un árbol imponente, los famosos cedros del Líbano. Es el símbolo precisamente de esa nación que está en su bandera, ahí reflejado el dibujo del cedro. Se está comparando aquí a Siria en su esplendor, entonces, con este cedro. Ese cedro llega un momento en el que va a ser derribado, va a ser cortado y echado a tierra y toda su grandeza se viene abajo. En el capítulo 33 y versículo 32, Dios le dice al profeta, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Es otra ilustración muy corriente para ellos y también para nosotros. Un cantante, un cantor, qué voz, qué entonación, qué amplitud de notas, desde las más graves hasta las más altas. Maravilloso, magnífico, da gusto escucharlo. Pero, ¿y el mensaje? ¿La letra de lo que está cantando? Ah, no, eso no. Solamente nos fijamos en lo bonito que suena la música. La letra, el mensaje, no nos importa. De hecho, no solamente no nos importa, es que lo rechazamos. Dios le está diciendo aquí al profeta, así eres tú para ellos. A lo mejor prestan atención a la oratoria de tus palabras. Ah, qué bien habla este hombre, cómo se expresa, qué facilidad, qué esto. Pero eso no es lo que importa, eso es solamente lo externo.
Lo interno es el mensaje, es el contenido. Hermoso de voz y que canta bien, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Es como cuando nosotros escuchamos música maravillosa. Me gusta mucho la música, me gusta mucho la música clásica, me gusta mucho Bach, el compositor alemán. Desgraciadamente, las composiciones que él hizo, algunas son solamente musicales, pero otras, muchas de ellas, oratorios y cantatas, son composiciones que tienen letra, y letra bíblica, pero están en alemán. De tal manera que cuando yo las escucho, pues me subo hasta arriba, del tercer cielo, me eleva, pero no estoy entendiendo nada de lo que está diciendo el cantante o los cantores, porque tengo que tener el libreto para decir, esto es lo que está diciendo. Lo mismo que ocurre con eso, ocurre con tantas cosas, tanta clase de música que escuchamos, que el cantante está cantando en otro idioma. Aquí Ezequiel no está cantando en egipcio o está cantando en cananeo o en babilonio, no. Está hablando en hebreo, por lo tanto le pueden entender, le entienden, pero no quieren atender a lo que él les está diciendo. En este capítulo 34 también es una larga profecía acerca de Israel, que es contemplado como un rebaño de ovejas. El pueblo es un rebaño de ovejas y los dirigentes son los pastores. Esos dirigentes han dañado, han hecho daño a las ovejas con su mal gobierno. Y luego, incluso dentro de las ovejas, hay unas que son gordas y fuertes y hay otras que son flacas y débiles. Y las gordas y fuertes están pisoteando y aprovechándose de las ovejas flacas y débiles. Es otra ilustración familiar para ellos de pastores y ovejas. Y la última ilustración la tenemos en el capítulo 36 y versículo 17. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. No es nada agradable eso, y así es como Dios está describiendo el proceder, el comportamiento de Israel para con Dios. Símbolos y comparaciones, algo muy típico de los profetas. Y ahora es cuando vamos a comenzar entonces con el capítulo 1, la visión que hemos dicho antes. Versículo 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Estando yo con los cautivos, es decir, no estoy en la mejor situación, no estoy en las mejores circunstancias que se puedan pensar, al revés. Estamos en las peores circunstancias, estamos cautivos. Versículo 2, en el 5.º año de la deportación hemos sido arrancados de nuestra tierra y estamos en una tierra extraña. Versículo 3, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Estamos en tierra enemiga, porque se puede estar en tierra extraña, donde tú no has nacido, pero en una tierra que puede ser amiga, o si no amiga del todo, por lo menos neutral. Pero no, es que aquí no estamos
en un territorio ni amigo ni neutral. Estamos en territorio hostil, en territorio enemigo. Y es en esta situación, en este lugar, donde Dios va a mostrar al profeta esta visión. Es decir, hay un contraste entre la miseria y derrota que el pueblo de Dios está experimentando y la visión de trascendencia y de gloria de Dios. Esto quiere decir una cosa muy importante. Aunque el pueblo de Dios esté hundido hasta lo más bajo, Dios, la gloria de Dios sigue intacta e indemne. No sufre la derrota y la humillación que el pueblo está experimentando. Aquí tenemos a Dios como inmutable, el mismo ayer, hoy y por los siglos. La visión ocupa todo el capítulo 1, tiene dos partes. La primera parte es acerca del entorno que rodea, son los 4 seres vivientes y las 4 ruedas, van desde el versículo 4 hasta el versículo 25, y la segunda parte es el centro de esa visión, que es Dios en su trono, los versículos 26 y 28, al 28. Este capítulo se ha prestado a multitud de especulaciones, de fantasías, de intentos de explicaciones, algunos de ellos verdaderamente que hasta provocan risa, algunos de ellos. Una vez, hace bastantes años, leí un comentario sobre este capítulo en el que decía que el profeta Ezequiel lo que vio fue un platillo volante. Como dijo el torero, hay gente pató. Entonces se ha prestado a muchas especulaciones, a muchas fantasías. De hecho, los místicos, los que tienen tendencia al misticismo, entonces también este tipo de textos entonces son sus favoritos, para a partir de ahí levantar todo tipo de teorías y de interpretaciones, ensoñaciones de toda clase. El capítulo tiene una correspondencia, tiene un paralelismo con el capítulo 4 de Apocalipsis. Apocalipsis 4 describe la visión que Juan tiene precisamente también de la gloria de Dios en su trono. Y hay diversas similitudes que luego podemos mirar un poquito más en detalle. Hay que tener en cuenta una cosa cuando nos acercamos a este capítulo. Lo que Ezequiel ve aquí, o lo que Dios le muestra aquí a Ezequiel, no es la esencia de Dios. A Dios en su naturaleza, en su esencia pura. Porque como Dios le dijo en determinado momento a Moisés, cuando éste le dijo, te ruego que me muestres tu gloria, y la respuesta de Dios fue, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, tú ni ningún mortal puede verme tal cual yo soy, porque no podría aguantar, soportar eso. En Apocalipsis 22:4, esa es precisamente la bienaventuranza por excelencia de los que han sido redimidos, de que verán a Dios, verán el rostro de Dios. Pero eso es allí, en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial. Aquí, como dijo Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, en su esencia.
Entonces, ¿qué es lo que está describiendo aquí Ezequiel? ¿Qué es lo que Dios está mostrándole aquí a Ezequiel? Le está mostrando una aproximación de lo que Él es. Algo que se acerca, algo que se parece, pero nada más. Bueno, nada más y nada menos. Pero eso, es decir, aquí hay un límite. No pensemos que Ezequiel está viendo lo que Dios le dijo a Moisés que ningún ser humano podría ver. De hecho, hay una serie de palabras muy importantes que nos enseñan esto que estoy diciendo. El lenguaje. Fíjate en el versículo 5. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. La palabra figura, aquí que se ha traducido como figura, es la misma palabra que luego, 3 renglones después, se traduce como semejanza. Es decir, lo que Ezequiel está contemplando aquí es una semejanza, una apariencia, algo que se acerca, algo que se aproxima a la realidad, pero no es la realidad desnuda tal cual. Versículo 16. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, verde. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. ¿Ves? Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura, y ya hemos dicho que esta palabra figura es semejanza, sobre la semejanza del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. El profeta no se cansa de utilizar este tipo de lenguaje para que no nos llamemos a engaño, para que no nos creamos que lo que él está viendo es lo que no se puede ver. Es una semejanza, es algo que se acerca y que incluso el lenguaje humano le faltan palabras para poder describir todo eso que él está viendo en esos momentos. El versículo 27, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. ¿Ves? De nuevo, otra vez, el parecer. El trono, versículo 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. La visión de la semejanza de la gloria del Señor. Juan, en el capítulo 4 de Apocalipsis, va a emplear el mismo lenguaje, la misma terminología. Si vamos un momento allí, capítulo 4 y versículo 3, o mejor 2, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.
El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Lo mismo que Ezequiel, Juan, al describir aquí lo que está viendo, está empleando también estas palabras entonces que indican la aproximación. Me acerco lo más posible, pero la totalidad, la esencia, todavía no. Eso está más adelante, está por llegar. Los 4 seres vivientes que el profeta está aquí describiendo, el profeta Ezequiel, en el capítulo 1, son querubines. Aquí les llama vivientes, esta es la traducción literal, no seres vivientes, pero vivientes, los 4 vivientes. Son querubines, como dice en el capítulo 10 y versículo 10. No, perdón, 20. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar y conocí que eran querubines. Así que estos 4 seres vivientes son querubines. No es la primera vez que nos aparece la palabra querubines en el Antiguo Testamento, ya apareció la primera vez en Génesis 3:24, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso y entonces pone a la puerta querubines para impedir el acceso otra vez al paraíso y al árbol de la vida. Vemos a los querubines, lo que pasa es que en efigie solamente en el arca del pacto, donde está formada por el arca misma, donde están los 10 mandamientos, y luego el propiciatorio, que de una pieza está hecho con los 2 querubines, entonces con las alas extendidas. Y luego aparecen aquí, no en efigie, sino seres vivientes. Pero en los 3 casos entonces tenemos a estos seres, a los querubines, en la presencia de Dios, cercanos a la presencia de Dios. En el primer caso, en Génesis 3:24, impidiendo el acceso a las bendiciones que emanan de la presencia de Dios, el árbol de la vida. Y en el segundo caso, el arca del pacto. Y aquí, ahora, están inmediatamente cerca, muy cerca de esa presencia de Dios, de ese trono de Dios. Aquí tenemos el aspecto cuádruple de la naturaleza de estos seres vivientes, de estos querubines, que lo tenemos en el versículo 10. El aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo habían los 4 cara de águila. Hombre, león, buey y águila. O sea, lo mejor de las criaturas está ahí representado. En primer lugar, la criatura de las criaturas, el ser humano. Y luego, el león, representativo de los animales salvajes. El mando. El ser humano, la inteligencia. El león, el mando. El buey, representativo de los animales domésticos, la fuerza. Y el águila, representativo de las aves, la agilidad. Ahí están recogidos, están representados, entonces, como digo, lo mejor de las criaturas. No solamente la más exaltada, que es el ser humano, sino también las otras criaturas, lo cual quiere decir que Dios no desprecia a lo inferior, sino que todo lo que Él ha hecho es bueno y es digno. Y luego se representa también con estos seres, 4 seres vivientes, hay unas ruedas que las tenemos allí desde el versículo 5
desde el versículo 15 hasta el 21. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Entonces había 4 ruedas también que están unidas a los seres vivientes en todos sus movimientos. Son como instrumentos de estos seres vivientes. Y finalmente el profeta describe ya no lo que está, vamos a decir, alrededor, lo externo, sino el centro mismo de la visión. Y el centro mismo es el trono, la semejanza de un trono, y el que está sentado en el trono es semejante a un hombre. Ya lo hemos visto esto, los versículos 26 al 28. Se trata de un trono de gloria. Dice que parece piedra semejante a piedra de zafiro, una de las piedras preciosas. Un trono de gloria ocupado por quien está en consonancia con ese trono, que es Dios, a quien se describe parecido al fuego. Allí lo tenemos, versículo 27, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos, es decir, desde la cintura para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Así que este que está en el trono tiene apariencia, semejanza al fuego. No es la primera vez que se asocia a Dios con el fuego. En Éxodo capítulo 3, cuando Moisés tiene la visión aquella de la zarza ardiendo, desde la llama, Dios va a dirigirle la palabra. Y cuando en Éxodo 19, en la cumbre del monte Sinaí, Dios descienda con toda aquella manifestación tremenda de poder, es en fuego como desciende. Y aquí la visión que el profeta Ezequiel está teniendo es semejante a esto, también como el fuego. El fuego nos habla de la naturaleza inmaterial de Dios, naturaleza inmaterial. Probablemente el fuego sea lo que mejor sirve para describir que Dios es espíritu, que Dios no es materia. Y también el fuego sirve para describir que Dios es inaccesible. No lo puedo agarrar, no lo puedo tocar, no lo puedo tomar. Dios es inmaterial, es espíritu y es inaccesible, está más allá de nuestros sentidos. Que esté sobre un trono, el trono nos habla de ¿qué? Muy fácil, es el dominio, es la soberanía, es el mando. Y por lo tanto aquí estamos ante quien tiene la soberanía y el mando, el soberano de todas las cosas. Aunque su pueblo esté derrotado y esté subyugado, sometido a otro poder terrenal, sin embargo, el Dios soberano sigue manteniendo el control y el verdadero dominio de todas las cosas. Por lo tanto, es una visión de decir, Señor, parece que estamos derrotados, que estamos hundidos, que no hay salida, hemos fracasado, se acabó todo. Pero aquí está esta visión de Dios, el mismo, inmutable, glorioso, eterno, poderoso, soberano sobre todas las cosas. Y a partir de aquí,
es cuando comienza el relato, y el relato comienza en los capítulos 2 y 3 con el llamamiento y envío de Ezequiel a la misión que Dios le ha reservado para él. Pero esto, si Dios quiere, lo vemos la semana próxima. Lo dejamos aquí de momento y seguimos leyendo Ezequiel, espero que lo estamos haciendo entonces, y familiarizándonos con el texto. Que el Señor os bendiga y hasta entonces. Su misericordia reveladas en Cristo Jesús. Recordaremos, adoraremos conforme a su gran amor. Recordaremos, adoraremos, pues grande es su fidelidad.